Lección número 5. El Evangelio. Buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio o mensaje que todo cristiano ha escuchado, porque depende de este mensaje que el día de hoy goce de la seguridad de la salvación y la plena confianza de la vida eterna. En la lección número 4 estuvimos viendo algunas verdades bíblicas que sustentan que cuando una persona ha nacido de nuevo, ha sido adoptada como hija de Dios o hijo de Dios. Esa persona puede confiar que se ha reconciliado con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Según Efesios 1, 13 y 14, dice este pasaje que oyendo, creyendo y aceptando el Evangelio de nuestra salvación, garantizado por medio del sacrificio efectuado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio realizado a nuestro favor como el único medio para obtener por la fe en Él el perdón de pecados y la vida eterna. Por lo cual ahora podemos creer que esa persona tiene la seguridad de la vida eterna, que la palabra de Dios y su Espíritu Santo le han confirmado y le seguirán confirmando en el transcurso de su caminar con Cristo. Escuche nuevamente lo que dice Efesios 1, 13 y 14, versión NBI. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Dice este pasaje, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, la versión 60, que es las arras, la garantía de nuestra herencia. En este estudio trataremos de contestar la pregunta que muchas personas se hacen. Si un cristiano peca, ¿pierde la salvación? Algo que debemos de entender es que la seguridad de la salvación no es un permiso para pecar, ni levemente ni deliberadamente. Escucha lo que dice Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todos debemos recordar que el pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado es maldad, es errar al blanco, es realizar actos en contra de la voluntad de Dios. El pecado, como dijimos, rompe la comunión con Dios. Nos impide crecer espiritualmente ya como cristianos. Es de mal testimonio dentro y fuera de la iglesia. Deshonra a Dios. Resta poder para que nuestra familia y amigos alcancen la salvación. Nos impide el privilegio de desarrollar dones y ministerios en la iglesia del Señor. Trae consecuencias espirituales, personales, físicas, familiares, congregacionales y aún nacionales. ¿Qué puede indicar si uno que se dice cristiano, si es cristiano, peca? El pecado no abandonado puede ser una señal de que no conoce a Dios y no ha sido salvo. Eso puede ser una señal. Si una persona que se dice ser cristiano peca, puede ser una señal de que el pecado que realiza no le pesa, no le duele, no se siente mal delante de Dios ni delante de los demás. Puede ser una señal de que nunca ha nacido de nuevo. Pero si alguien que es cristiano peca, quizás esa persona no aprecia tan grande salvación que se ha realizado ya a su favor. O quizás también sea una muestra de que ha descuidado su vida espiritual, su relación con Dios. O quizás también es un indicio de que es un niño en Cristo, o un cristiano carnal, que no está creciendo, que no ha crecido en conocimiento ni en gracia. Seguro dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios?
No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios, capítulo 3, versión Biblia, lenguaje sencillo. Hermanos míos, antes de ahora, no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a crecer en Cristo. El primer pasaje nos habla de aquellas personas que no heredarán el reino de Dios, y menciona una serie de personas que no heredarán el reino de Dios porque aún viven en su pecado, porque no se han arrepentido, porque no han tenido a Cristo como Señor y Salvador. En el segundo pasaje, 1 Corintios 3:1, nos habla ahora de personas que ya son cristianas, personas que tienen a Cristo en su corazón. Pero Pablo dice en la versión Reina Valera 60, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como si fueran apenas creyentes recién convertidos o cristianos carnales que no permiten un desarrollo espiritual íntegro, sincero, bíblico. Pero un cristiano que aprecia tan grande precio que se ha pagado por su alma está inmensamente agradecido con Dios y anhela crecer espiritualmente, anhela compartir tan grande verdad. Y esa persona que ha nacido de nuevo escucha la voz del Espíritu de Dios que le ha sellado, el Espíritu de Dios que está en él, que constantemente le está hablando y le dice algunas cosas como esta: deja de hacer lo malo, busca la comunión con Dios, busca el alimento espiritual, santifícate, haz el bien, anda en los mandamientos de Dios, da buen testimonio, háblale a los demás de lo que has conocido, háblale a tu familia, a tus amigos, a compañeros, ora por el mundo perdido, busca la reunión con otros cristianos para adorar, busca un lugar en la obra de Dios donde puedes servir y crecer en gracia y en conocimiento. Un cristiano escucha a Dios que le habla a su corazón, que le impulsa a santificarse, que le impulsa a consagrarse. Todo eso es evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Pero una pregunta que se hace mucha gente: ¿un cristiano peca? La respuesta es sí. La Biblia declara: no hay justo ni aún uno. Romanos 3, versículo 10. Y de una manera más clara Dios habla a los cristianos en 1 Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. En Gálatas 2:11, hablando de una reprensión que Pablo le hace a Pedro, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Este pasaje hace referencia a una conducta nada cristiana que el apóstol Pedro está realizando en la iglesia de Antioquía. Estaba pecando, estaba errando al blanco de una verdadera vida cristiana, pero no estaba perdiendo su salvación. No la perdió ni por un segundo, ni por un minuto, ni por una hora, ni por un día, etc. Así que si un cristiano peca, no pierde la salvación, no deja de ser una nueva criatura, no deja de ser un hijo de Dios. Pero si un cristiano peca, sí pierde su comunión íntima con Dios, pero no pierde su relación de hijo de Dios, no pierde su salvación, porque si así fuera, todos la perderíamos, porque todos pecamos, de una manera o de otra, ya sea de pensamiento, de obra o de omisión. Todos pecamos. Vuelvo a decir, ya sea de pensamiento, alguna palabra, alguna actitud o algún comportamiento que no es nada cristiano, nada espiritual, nada conforme al carácter de Dios. Dijimos al principio, ser cristiano no nos da licencia para pecar, ni levemente, ni mucho menos groseramente.
Pero hay algunos cristianos que no entienden que al pecar, aunque no pierden la salvación, sí pierden la comunión con Dios, pierden el gozo de la salvación, pierden la santidad de vida que Dios demanda para poder ver espiritualmente a Dios. Pierden poder, el gozo, la libertad, la santidad en su corazón para alabar, adorar y servir a Dios con gozo y con poder. En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo del rey David en el Salmo 32, versículo 3 y 4, como analogía de un cristiano que peca. Cuando David pecó, se va alejando de Dios. Se pierde el gozo, se pierde la alegría, se pierde el entusiasmo, se pierde el deseo de servir, alabar y hablar del amor de Dios y de su verdad. Cuando se peca en contra de Dios, se va llenando el corazón de pena, vergüenza, culpa, pesar, desánimo, miedo. Y el cristiano que anda en pecado empieza a alejarse aún más de Dios. Empieza a alejarse del servicio a Dios, de la comunión con los santos. Analice una verdad que entre pastores se comenta, que cuando un cristiano, un misionero o un pastor anda en pecado, se aleja de la comunión que debe de tener con los santos. Y si no se arrepiente, se empieza a llenar su mente y corazón de confusión, de insensatez, de falta de sabiduría, de maldad, sentimientos que culpan a los demás de las consecuencias de sus propios actos pecaminosos. Recuerde Génesis 3, Adán y Eva. Recuerde lo que hizo David después de su pecado de adulterio. Su corazón se endureció y cometió más faltas. Recuerde al hijo pródigo. Se aleja poco a poco de la relación con su padre y vea hasta dónde cayó. Dice el pasaje que vivió perdidamente. Adán y Eva, como decíamos hace un momento, pecaron. No se responsabilizaron de su pecado ni de las consecuencias de su pecado. Por el contrario, se echaban la culpa unos a otros. Y así hay personas, así hay cristianos que cuando están recibiendo las consecuencias de su pecado, de su apartamiento de Dios, le echan la culpa a los demás. El rey David tuvo que ser confrontado por el profeta Natán. Y después de esto reconoció su pecado. Y después ruega a Dios perdón, limpieza de su alma y la petición de que Dios le regrese, no la salvación, sino dice que le regrese el gozo de su salvación. Salmo 51:12. Dice el rey David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el Nuevo Testamento vemos cómo Bernabé reprende a Pedro, que estaba comportándose de manera condenable. Dice el pasaje, de manera hipócrita. Gálatas 2:11. Pedro escribiendo dice de esta manera, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Así que concluimos, todos somos pecadores, los no salvos y los salvos. Los no salvos son pecadores no arrepentidos. Los salvos como pecadores somos pecadores arrepentidos, que confiamos y descansamos en la gracia que nuestro Dios derramó a nuestro favor a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, Efesios 2:8, en la versión Dios habla hoy, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Otra versión dice, es un regalo de Dios. No es algo que nosotros ganamos, la salvación es un regalo. Y como un regalo, también dice la Biblia que es un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza que tiene la persona que ha creído en Cristo, que ha creído en la justicia divina, que ha creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que le da el beneficio de la justificación y de la santificación y de la regeneración. Así que como cristianos, como hijos de Dios, vemos en la Biblia, lo vemos en la vida de muchos creyentes contemporáneos y lo vemos experimentado en nuestra propia carne. Aún somos pecadores, pecamos. Como venimos diciendo en la palabra de Dios,
Pecamos de pensamiento, pecamos de obra, pecamos de omisión. Según dice 1 de Juan 1:8. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que como cristianos aún somos criaturas que pecamos. Por eso Dios nos ha dado un medio para recobrar nuestra buena relación con nuestro Padre Celestial. Ese medio es la confesión. No ante los hombres, sino ante la misma presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde tú estás? Ahí en tu casa, ahí en la calle, en tu carro, ahí en la oficina. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Así que Él es espíritu. Él escucha nuestra confesión, estemos donde estemos. Escucha lo que dice 1 de Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice este pasaje: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él intercede ahí, al lado de nuestro Dios, a nuestro favor. Él es nuestro abogado. En 1 de Juan 1:9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que el medio para reconciliarnos con Dios, para estar en buena comunión con Dios, ya como hijos de Dios, si hemos pecado o cuando pecamos, es confesar nuestros pecados delante de Dios. Y Él es fiel, Él es justo, Él es bueno para perdonar nuestros pecados, para absolvernos, para librarnos del pecado, de la carga del pecado. Y dice la Biblia, y limpiarnos de toda maldad. Como hijo de Dios, Dios espera que reconozcas cuando quebrantas su ley, cuando la riegas, cuando la regamos, cuando fallas, cuando pecas. Dios espera que te arrepientas, volviéndote a Él en fe, y le pidas perdón confesando tus pecados. Recuerda el diálogo interno del hijo pródigo y su resolución. Allá en Lucas capítulo 15, versículos 18 al 23. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Cuán importante es el diálogo interno. Cuán importante es que en ese diálogo interno esté basado y bien sustentado en el amor, la gracia y la verdad de Dios emanada del Nuevo Testamento. Cuán importante es que como cristiano, como pecador, conozcas a tu Padre Celestial, como lo conocía el hijo pródigo. El hijo pródigo lo conocía muy bien, que sabía de su amor, de su gracia, de su compasión, de su misericordia, que sabía. Tenía la seguridad de que si él iba a Él en arrepentimiento, su Padre le daría trabajo, un techo, comida, abrigo, perdón. Pero a pesar de que el hijo pródigo lo conocía muy bien, el hijo pródigo se queda corto en su conocimiento de la naturaleza de su padre. Porque cuando él va en arrepentimiento diciendo: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, su padre superó por mucho sus expectativas. Su padre lo vio que venía a él. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y no solo eso, sino que su padre lo recibió con amor, con gozo, con todo su afecto, y le demostró la sinceridad y la franqueza de su amor hacia él. Que aun cuando el hijo estaba confesando su indignidad, su padre voltea a ver a sus criados y les ordena:
El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabes que el Padre se goza cuando un pecador se arrepiente? Ya sea uno que nunca se ha convertido o sea uno que ya es su hijo. En el capítulo de Lucas 15 nos declara varias veces que hay gozo delante de Dios cuando un pecador se arrepiente. Si eres hijo de Dios, no vivas alejado de Él, no vivas una mala comunión con nuestro Padre Celestial, no permites que el pecado y sus consecuencias como la culpa, la vergüenza, la condenación, el pesar, el dolor y la tristeza te consuman. No permites que Satanás, tu conciencia o el mundo te estén acusando día y noche. No vivas alejado de la comunión con Dios. Si como cristiano, si como siervo de Dios has pecado, imita a David, a Pedro, al hijo pródigo, y ves a tu Padre Celestial y confiésele tu pecado. Confía en su amor y en su gracia. La Biblia nos revela que Él está dispuesto a perdonar tus pecados, y si te arrepientes confesando tú o tus pecados, Él te hace entrar a una perfecta relación con Él en su reino, donde hay gozo, hay paz y hay justicia en el Espíritu. Aunque al disfrutar de esta reconciliación existen otros hijos de nuestro Padre Celestial que no estén de acuerdo. Lucas capítulo 15, versículo 25 y 28. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Recuerda, la seguridad de la salvación es un hecho consumado. Y San Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como cristianos aún pecamos, pero nuestro Padre Celestial nos ha dejado el medio para regresar a una buena comunión con Él, que es la confesión. Hemos visto que la seguridad de la salvación es un hecho consumado. Como hijos de Dios o nuevos creyentes debemos arraigarnos en la fe. En la próxima lección veremos algunas razones por las que es necesario estar bien arraigado en la fe, y te daremos algunas buenas maneras prácticas de cómo hacerlo. Por el momento, esto es todo. Dios te bendiga hoy y siempre. Pastor Héctor Reséndiz García.